¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos aquí en este programa que ya han visto algunos episodios que se llama El cronista y su quehacer. Estamos hoy en la presencia de un gran escritor y también cronista de la literatura urbana, el maestro Ulises Paniagua Olivares, que en esta ocasión pues nos va a hablar de uno de sus trabajos más recientes que se llama Cine en el Centro y vamos a aprovechar para hablar un poco sobre el cine y la sociedad porque de alguna manera el cine ha sido reflejo de la sociedad mexicana a través de diferentes películas. Especialmente vamos a hablar de la época de oro y años posteriores. Inclusive vamos a platicar sobre algunas locaciones de las películas y dónde se filmaron, quiénes protagonizaron estas películas y algunas anécdotas por ahí. ¿Te parece muy bien, Ulises? Me parece bien, Paco. Gracias por invitarme. Un abrazo, un saludo cordial a toda tu audiencia, a todos tus seguidores, Gracias. a todos aquellos que les guste la crónica. Claro, sí, ¿no? Seguir, Sí, seguir la crónica, que es un estilo que a veces puede lindar entre la historia y la ficción así es. y un montón en los estudios cinematográficos, en fin, un montón de Exacto. cosas. Y es que, sabes, una situación, el cine es uno de los grandes auxiliares de la crónica, o sea, porque a través del cine se ha podido reflejar mucho de la historia de nuestro país, porque finalmente el cine es un reflejo fiel de la sociedad que la produce, esto a nivel mundial, pero muy en especial en el caso mexicano, nosotros encontrábamos diferentes etapas de la historia de México reflejadas en estas películas. También hay que tomar en consideración que hay películas que reflejan otras épocas, por ejemplo, la época de la conquista, la época colonial, la época de la independencia, hay películas sobre la reforma y por supuesto creo que lo más abundante de la Revolución Mexicana. Claro, no, y además nos muestran lugares, nos muestran épocas, ¿no? Pueden Así mostrarnos es. un pueblo, pueden mostrarnos una calle, Así un es. barrio Peralvillo, pueden mostrarnos cómo era Peralvillo, cómo era el Zócalo en otra época, ¿no? Sí, eso es maravilloso. Eh, Fíjate que estaba platicando hace unos días con unos amigos que van a dar un tema de crónica precisamente hablando de Mariano Matamoros en Peralvillo, porque Ujú. fíjate que Mariano Matamoros era oriundo de la zona de Peralvillo. Y entonces yo les hice la broma a ver si me la captaban y les digo, fíjate que yo soy de Peralvillo. Les digo, yo viví en la calle de la Constancia y Peralvillo. Pero no es cierto, o sea, lo que pasa es que eso lo dice Tintán en la Ujú. película de Calabacitas Tiernas. Claro, sí. Y quería yo ver a ver si la captaba, pero no la captaron. Se creyeron que yo era de Peralvillo. No, pues a mí me encanta esa zona porque además es una de las zonas más, pues, representativas de nuestra Ciudad de México, ¿no? Y como como platicas bien, pues ahí tuvimos películas que hablaban sobre Peralvillo. Tuvimos una serie de televisión que Ujú. se llamaba Los Los Beverly de Beverly, Peralvillo, claro, ¿no? Con el Borras famoso, ¿no? Que se sí. aventaba como el Borras. De ahí Claro, viene. y es bien interesante porque, bueno, ayer estaba leyendo un crimen que ocurrió en la calle de Matamoros, Ah, ok. que asesinaron hasta el perico, literalmente lo Así asesinaron al es. perico y entonces por un tiempo decían que era la calle de Mataloros, la calle de Ajá. Mataloros. Mátalo. Entonces también estaba una aduana ahí muy importante, Sí, comercial, y a lo mejor por ahí podemos empezar a hablar, hablando de películas que representen la sociedad mexicana, sí, me viene a la mente esa película de Los Fernández de Peralvillo, claro. precisamente. Ah, es verdad. Es Sí, una que película de 1949, es de los años 50. Sí, creo, si no sí, me recuerdo, ajá, por sí, allí, se estrenó ¿sí? en el 50, pero es del 49. En efecto, que también tuvo un título alternativo, se llamaba Este mundo en que vivimos. Así es. Pero finalmente se les quedó, que era mucho más atractivo, los Fernández de Peralvillo, ¿no? Que además, pues, grandes actores y actrices en esa película. Está Manuel Parra, Sí, está Víctor Parra. Víctor Víctor Parra, Parra, que nosotros lo recordamos de una película que se llamaba El Suavecito. el suavecito, ¿Te sí, claro. acuerdas que? Siempre le daban papeles como de Sí, gánster, ¿no? sí, Pero siempre exactamente. acababa mal, ¿no? Sí, Además siempre siempre. terminaba mal. Y Perdóname, Los no, Fernández de Peralvillo, he llegado a la conclusión que es el antecedente de Scarface, sí, de Cara Cortada, es verdad. ¿no? A mucha gente le gusta Cara Cortada, pero el argumento es muy parecido, Sí, ¿no? Un es hombre en verdad. ascenso que se va llenando de poder, Sí, pero que no ha terminado de sanar todas sus heridas emocionales efectivamente. y va siendo arrastrado por su propia ambición. Exacto, es que es eso, o sea, esa película lo que nos deja como una enseñanza es el hecho de que pues digámoslo así, la ambición te puede perder, ¿no? Como decían los abuelos,
¿cómo dicen? La ambición rompe el saco, ¿no? Así O es, es, sí. entonces, ese es el problema. Y mira, ahí también trabaja, por ejemplo, gente tan importante como doña Sara García, Ujú. aparece Andrés Soler, Sí. y por David, supuesto David David Silva, Silva, que es importantísimo ahí, claro, fundamental, David Silva y Resortes. Resortes, La ¿no? aparición que lo volvió famoso probablemente, ¿no? Y que Sí, lo porque lanzó. creo que ganó un premio en esa película precisamente, porque además es por primera vez Resortes que estábamos acostumbrados a verlo en películas pues cómicas, ahí hace un papel más bien dramático, Ujú. tragicómico, ¿no? Porque además en todo momento pues él es un pues pordiosero, un hombre que vive en la calle y que de alguna manera es el que ve todo el desarrollo de este hombre que es Víctor Parra, ¿no? Ujú. Y por cierto que Resortes vivía a un lado, es ¿Ah, un dato sí? muy extraño, ¿sí? Vivía en la calle del Estanquillo. Ajá. Yo, precisamente en este libro de Cine en el Centro, bueno, vamos a aprovechar Sí, ahí para enséñalo, por mostrarlo. favor, claro. En Cine en el Centro, por aquí se menciona, andaba yo investigando que se filma esta película en una vecindad que está sobre la avenida sobre la calle de Peralvillo. Ajá. Y, y esa vecindad todavía existe. Existe. Oh, Ya no como calle porque ya no tiene salida para la calle posterior, sí. pero sí existe. Y se Ok. ve casi igual. En ese entonces se veía como una calle, como un callejón, y después también ahí se va a filmar otra película, muchos años después, muy, muy interesante, que se llama Ya la hicimos, Ajá. con Alonso Echanove. ¿Te acuerdas de esa película? Exactamente, como no, que se ganan un coche. Se ganan un coche. Sí, y Hablando de que, familias, ¿no? sí, Hablando de hablando de familia. familias. Sí, que ahí sale Imanol Landeta, el niñito. Ah, cierto. Y es que por cierto, pues Imanol Landeta trabajó mucho de niño, pero ya luego ya no quiso, actualmente ya no trabaja en cine, hasta donde yo sé. Pero era un niño fabuloso. También me acuerdo que hizo una película que se llamaba Elisa antes del fin del mundo, Elisa antes del fin del mundo, claro. ¿no? Con Cine de Charlie. los noventas, ¿no? Sí, de Charlene, que de Eh, hecho estaba producida por Roberto Gómez Bolaños. sí. Sí, porque Ah, en esa época Videocine, que era la empresa que lo hacía, ya no existe la empresa como tal, hacía era la productora de estas películas en lo que se llamó el nuevo cine mexicano, que fue más o menos de 1985 hasta el 2000. ujú. Se supone que la última película del nuevo cine mexicano fue Amores Perros del 2000. Así es, Sí, sí, sí ahí había una inversión, ¿no? sí, En cine, sí, era en sí, cine, sí. con la culta, estaban metidos Había ahí en varias, la... varias empresas y que sí, o sea, fomentaban estas películas que de verdad, o sea, lo que hicieron fue darle un renuevo al cine porque en los años 80 vino una caída estratosférica del cine nacional y pues ustedes se recordarán, hubo mucho de películas de cómicos léperos, de desnudos, innecesarios casi siempre, que ya no acercaban a la familia y lo que trataban, por ejemplo, en el nuevo cine mexicano, era que las familias volvieran a ir al cine. Se tomaban temas a veces literarios, como fue el caso de las batallas en el Ujú. desierto, como fue el caso que en la película Mariana Mariana, o por ejemplo, Un hilito de sangre, o sea, que se tomaban algunas temas de libros que luego se trasladaban al cine, ¿no? En adaptaciones, algunas afortunadas, otras no tanto, pero que finalmente, pues también fueron un reflejo de una época. Sí, además, con lo que tú mencionabas de las familias, ¿no? Ujú. Todas estas películas nos hacen como extraer la esencia de la familia mexicana, Sí, tanto de las virtudes, que siempre eran exaltadas, a veces exageradamente, creo yo, ¿no? sí, Hablábamos un poquito antes de entrar al aire de esta película de Marga López, ajá, sí, sí, donde sí. los hijos empiezan Sí, a ir, ¿no? Corona de Que tiene que ver, lágrimas. Sí, sí, sí. Corona de Lágrimas se llama, Sí, sí, sí. que tiene algo que ver con el Día de las Madres, me parece, o la estoy Sí, confundiendo. sí, pues es que fíjate que en esa temporada se hicieron varias películas similares, ¿no? Inclusive yo mismo me confundo porque casi siempre o era Marga López o era Amparo Ribeles, que eran los que salían como la mamá de familia, y pues era muy sufridera, ¿no? O sea, eran, Ajá. ¿cómo le llaman esto? El El melodrama. melodrama, sí. Que es un género muy mexicano el melodrama, una melodía y un drama. Entonces, ahí aprovechaban pues para poner precisamente
el papel de la madre, pero una madre pues abnegada, ¿no? Y aquí cabe mencionar etimológicamente la palabra abnegación, significa negarse a sí mismo. Entonces, la madre abnegada es la que deja todo por los hijos, cosa que tampoco es correcto hacerlo, ¿no? Yo diría. Sí, y que el cine, volvemos a lo mismo, nos muestra a profundidad cómo ha cambiado la sociedad, ¿Cómo no? también para bien, ¿no? Porque Sí, claro, se, yo se ha, siento que cri- sí. se ha criticado mucho que se rompe la estructura familiar, que sí es cierto, que hemos tenido Ajá, una gran separación dentro de las familias, sí. pero también lo cierto es que las familias antes funcionaban, pero no funcionaban precisamente de la mejor manera, ¿no? Sí, no del todo, como quien dice. Eso me recuerda a esta película de Una familia de tantas. Claro. ¿De qué año es esta También película? es de finales de los 40, de 1947. De hecho, Una familia de tantas fue la película que inauguró el famosísimo cine ópera. Ah, sí. 1947. Sí, El exactamente. cine ópera que está Aquí, ubicado en, ¿qué es Sadi Carnot? ¿Qué es? en No? Sadi Carnot, ahí en la San Sí, Rafael, en la Colonia San San Rafael, Rafael. pero porque ustedes la recuerdan porque tiene dos estatuas monumentales, Art Muy Deco, bellas. preciosas, y que pues a mí sí me tocó ir, ¿a ti te tocó ir al cine ópera Sí, alguna yo vez? llegué a entrar al cine Sí, ópera yo todavía, también me sí. acuerdo, era verdaderamente un palacio ese Sí. cine, y es una pena que pues está abandonado. Todo parece ser que fue por un concierto que pues hubo muchos destrozos por la música y dijeron, no, saben que esto ya es peligroso, se cayó un candil, Sí. entonces ya no quisieron volverlo a prestar o abrir, pero pues ahí están las ruinas en la colonia San Rafael y ahí se estrenó en 1947 Una familia de tantas. Sí, y además ahora hace poco hablaba yo de Alejandro Galindo, Sí, que por allí tuve una gran oportunidad de conocerlo. qué maravilla. Fue maravilloso conocerlo. Y es uno de esos genios del cine que yo diría que está un poco subestimado, Claro. infravalorado. Se habla Sí, mucho de Nidio Fernández, ¿no? sí, Hay otros directores bien interesantes que eran famosos en su época, sí. pero a lo mejor no lo fueron tanto como Ismael Rodríguez después, ¿no? Ajá, O sea, Roberto Gabaldón, claro. Bracho, por ejemplo, Sí, era Julio magnífico, Bracho, Julio sí. Bracho era un gran director, y Galindo probablemente es el más disidente de todos estos directores. Sí, sin Antes duda. de que irrumpiera Luis Buñuel en escena, Así es. Galindo ya estaba haciendo un tipo de cine donde él trataba de encontrar la identidad mexicana Así es. y criticar un poco la familia, Ajá. porque la empezaba a criticar, ¿no? Sí, En Una familia de tantas es una crítica total hacia la opresión ujú, patriarcal, ¿no? totalmente. El papá que está protagonizado por Don Fernando don Soler, Fernando Soler, que hace un papelazo, por cierto, claro. y la mamá abnegada, que Sí. aparece ahí, ¿no? Como siempre, que en ese caso la mamá es No me acuerdo si era Dalia Íñiguez, era la mamá, no me acuerdo en este momento, pero también un papelón, ¿no? un papelón, y las hijas, ¿no? Que son Sí, las que se van a rebelar contra la opresión del padre, sí, sí, y sí. principalmente una, ¿no? Sí, sí, exactamente, Marta Roth. Marta De Roth. hecho, fíjate, tenía tres hijas, en la película tiene tres hijas, don Fernando Soler, que la más grande era una mujer bellísima que yo tuve el gusto de conocer, austriaca de nacimiento, Isabel del Puerto, que obviamente el nombre de Isabel del Puerto es un seudónimo para hacerlo mexicano, pero ella en realidad se llamaba Elizabeth Bordenau, Ujú. que era descendiente directa de la emperatriz Carlota. De hecho, ella fue una de las últimas mujeres que pudo ver en persona a la emperatriz Carlota, porque era su sobrina nieta. Y una mujer bellísima. Isabel del Puerto era la más grande. La segunda era Marta Roth, que es la protagonista de la película y que se va a enamorar de nada menos que de David Pero sí, Silva otra vez, otra vez. que vendía aspiradoras. Y la hija más chica es Almadelia Fuentes, que pues también hace uno de sus primeros papeles en el cine, antes de hacer inclusive la de Los Olvidados. Cierto, sí, 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 por ahí. Y esa película, por cierto, hablando de barrios, se va a filmar en la colonia Juárez. ajá, En sí. la colonia Juárez, ¿te acuerdas del nombre de la Sí, como calle? no, en Dinamarca, en la Cerrada de Dinamarca, que todavía Ujú. existe la Cerrada, ya no existen esos edificios que eran preciosos, que eran un estilo pues de chalets este ingleses, pero pues ya ahora ya no existe, pero sí sigue la Cerrada como tal y se puede visitar en la calle de Dinamarca, ahí muy cerca del Museo de Cera, ahí está esa calle, esa casa, donde sale la hija para casarse con David Silva, Claro. sale de blanco.
porque esa película es muy interesante porque contrario a todas las películas que siempre aleccionaban a los hijos, ¿no? Donde los hijos eran desagradecidos, Sí. después va a venir El Gran Calavera, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que tiene su remake, seguramente han visto más el remake que la película, Yo que creo que es sí. Nosotros los Nobles, Así es. que es un muy buen remake, creo yo, pienso yo que es un buen Sí, sí, remake sí. de la película. Pero también vamos a ver ese tipo de películas donde los hijos se rebelan con los padres, que es esta, Ujú. y me viene a la mente como Agua para Chocolate también, También, sí donde es Tita cierto. se revela totalmente contra su madre, Así que está es. muy bien interpretada por Bueno, Regina Torné, Regina Torné es la mamá y ella es Lumi Lumi Cavazos. Cavazos. Excelentes actuaciones de Sí, esa sí, película. tremenda. De hecho, pues fue yo creo que una de las películas más importantes de esa época del nuevo cine mexicano que estábamos hablando, ¿no? Que De hecho, creo que fue la primera que yo me acuerdo que fue la con la que anunciaron, ¿no? El nuevo cine mexicano a través de como Agua para Chocolate. sí, es que fue un nombre que se le dio genéricamente a este tipo de cine, que estaba basado, como decíamos, en novelas, y en este caso, como Agua para Chocolate, pues es una novela de Laura De Esquivel. Laura Esquivel, claro. Y ahí vemos una hija que se va a rebelar con su madre, ¿no? Sí, En exactamente. este esquema donde la hija más pequeña era la que tenía la obligación de cuidar a la mamá. ¿Te Así acuerdas? es. Ese era el conflicto. Y por lo tanto no se podía casar y la madre todo el tiempo está impidiendo que la hija sea feliz incluso, ¿no? Así es. Películas que desmitifican un poco la historia de la familia. Lo más curioso es que como Agua para Chocolate es de los 90, pero una familia de tantas sí es de los 50. Sí, de O los sea, está 40 finales, sí. sumamente avanzada para su No, época. increíble, es lo que dices bien de Alejandro Galindo, que fue el gran descubridor. Alejandro Galindo tuvo dos alter egos, yo diría, porque todos los grandes cineastas han tenido un actor que son como su alter ego, es decir, se ven identificados en ese actor, ¿no? Fue el caso, por ejemplo, de Toshiro Mifune, era el alter ego de Akira Kurosawa, por ejemplo, ¿no? O Martin Scorsese con Robert De Niro, por ejemplo. Exactamente, exactamente, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas de este director alemán, Gunther Gerson? No, Ah, Gunther Grass, ¿no? Gunther Grass, ¿sí? Era No, ¿o quién era? Sí, Gunther Gunther Gerson. Grass es el Era escritor. tenía como su alter ego, tenía a Klaus Kinski, ¿no? O sea, y así, o por ejemplo de Fellini, Fellini con Marcello Marcello Mastroianni, por Mastroianni, supuesto, o sea, sí. siempre ha pasado eso, ¿no? O sea, los directores toman a un personaje en particular, a un actor, y hace casi todas sus películas con ellos, o las más exitosas, precisamente porque se sienten identificados, ¿no? En el caso mexicano, uno de los alter egos más famosos fue el de Ismael Rodríguez y Pedro Infante, Claro, porque de alguna manera ellos eran casi de la edad, se llevaban muy bien, tenían mucha amistad, y entonces les daba muchas películas a Pedro Infante por eso también. claro. Ahorita me acordé, ahorita que hablamos de Peralvillo, yo me voy a desviar un poco del tema, pero te quería preguntar si tú sabes por qué le llamaban Peralvillo al Peralvillo. Este actor. Hay un guión, el guionista de las películas Sí, de claro, sí, Tintán sí, sí, de Juan García. no nació aquí en la Ciudad de México, No, sin era embargo norteño. tenía como apodo el Peralvillo, ¿no? Bueno, es que esto tiene que ver con un argumento de Gilberto Martínez Solares, que de alguna manera, porque además ahora ha tomado esto, Gilberto Martínez Solares hizo muchas películas con Tintán. De hecho, la época dorada de Tintán, estamos hablando de Calabacitas Tiernas, estamos El hablando rey del Rey del del Barrio, barrio, El la Revoltoso, marca El del Marca del zorrillo. Zorrillo, Ujú. Ay Amor como me has puesto, etcétera, etcétera, que son quizá las mejores películas de Tintán. Son de la dirección de Gilberto Martínez Solares. Y Gilberto Martínez Solares tenía pues era un asesor en varios aspectos, porque no solamente lo tomaba como lingüista, él era norteño, era de Nuevo León, pero sabía perfectamente todos los giros lingüísticos de los pachucos. Mm. De hecho, es curioso que, por ejemplo, mucha gente piensa que era Tintán el que sacaba estas frases, pero estos ya venían en un argumento. Y era de Juan García, El Peralvillo. Y es precisamente en una de sus películas más famosas, que es El Rey del Barrio, donde se le da este mote del Peralvillo. Mm. Pero luego vuelve a aparecer en El El revoltoso, ¿no? Revoltoso, Sí. exactamente con el mismo nombre, de tal suerte que mucha gente piensa que es el mismo personaje, ¿no? Y que de hecho, por eso le hace la referencia, ¿no? Le dice, es que tú eres muy tonto para trabajar, le dice a Tintán, Ujú. porque precisamente en la película anterior, pues había fracasado en todos sus intentos de robo, ¿no? Sí, claro. Entonces, y acá pues igual sigue siendo
Un fracaso. un fracaso y le dice, no, oye, dame chamba. Y le dice, no, porque tú eres malísimo. O sea, y mucha gente dice, oye, es que es el mismo personaje, Ujú. son los mismos actores. O sea, puede ser o no, ¿verdad? Pues son de esas cosas de leyendas urbanas que se van dando, sobre todo en los últimos tiempos en internet, ¿verdad? Intertextualidad, ¿no? Ajá, exacto. Pero sí, Juan García el Peralvillo era, no solamente participó en las películas de Tintán, también, por ejemplo, él estuvo trabajando con Gilberto Martínez Solares en otras películas, era su brazo derecho. El mismo caso de este brazo derecho que tenía Ismael Rodríguez en Pedro de Urdimalas. Es cierto, sí. Por ejemplo, otra vez, hablando de las familias y hablando de Ah, la sociedad, claro, pues tenemos nosotros los pobres, es cierto. ustedes los ricos. Dos grandes películas que, mira, a mí me han dicho mucho, dicen, así como habla Pedro Infante, nunca se habló en la Ciudad de México. Es un mito. Y yo les tengo que aclarar algo. Se supone que no es específicamente del centro histórico el tono de Pedro Infante, sino es un tono que tenían en la Candelaria de los Patos. Y esto fue por un estudio que hizo el mismo Pedro de Urdimalas, este asesor, donde se da cuenta de estos giros y desde luego está muy caricaturizado, esa era la intención, pero pues no podemos ya actualmente pues dejar de pensar en ese tono y que mucha gente todavía en la República Mexicana piensan que es como hablamos los chilangos, ¿no? Bueno, los defeños o capitalinos, Sí, que hacen una ¿no? parodia de eso en la película Güeros, cuando se ponen a Ajá, platicar así, ¿no? Pero la verdad es que es una muy buena película, nosotros los sí, pobres, cómo ustedes los no, ricos, una buena trilogía. sí, Y ahí vemos, hablando de familias, es un padre que lo da todo por su familia, ¿no? así es, sí, sí. Pepe el Toro hace todo por su familia, incluso soportar el dolor de esa escena tan célebre donde se muere el El torito, torito, ¿no? sí, Que además se ha quedado como mito, como leyenda urbana, la idea de que grita, torito, ¿no? ajá, no Torito. es Y cierto, no es verdad, o sea, jamás lo dice. jamás lo dice, ¿no? Por alguna razón en nuestra mente permanece Sí, la idea de que grita, lo único que hace es reír y llorar al mismo sí, tiempo, es lo que que es se una llama el escena, efecto Mandela, ¿no? sí, De que nosotros pensamos que algo pasa, pero no es verdad, eso se llama efecto Mandela. Que es cuando de alguna manera en el imaginario, por ejemplo, en una película norteamericana, ¿no? Que es Casablanca, dicen que, o sea, todo el mundo piensa que dice, tócala de nuevo, Sam. sí, Jamás lo dice. jamás lo dice, ¿no? Jamás lo dice en la Jamás lo dice, película, ¿no? Dice, lo que realmente dice Humphrey Bogart es, tócala, Sam, como la tocaste para ella. Es lo que le exacto, dice, ¿no? textualmente. Textualmente. Pero nunca que era el que tocaba el piano, ¿no? Sam era el hombre que tocaba el piano. Y entonces, pero pues es algo que se quedó. O como por ejemplo, alguna vez me preguntaban si en todas las películas de Arturo de Córdoba decía no No tiene la tiene la menor menor importancia. importancia. Sí. Realmente, fíjate que yo solamente he contabilizado cuatro. Sí, creo que no lo Cuatro. dicen todas. Sí. Sí, inclusive en otras, sí ha llegado a decir no tiene importancia. Pero así, no tiene la menor importancia, solamente en cuatro películas lo Sí. dice. Y ahora que mencionas a Arturo de Córdoba, hablando de familias, me viene a la mente esta familia del esqueleto de la señora Morales, Sí, cómo no. la familia de la esposa, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, ahora la película sería sumamente criticada Sí, y habría razones para ello, ¿no? sí, Porque sí, sí. yo creo que ahora sería muy fácil divorciarse. Bueno, no es tan fácil. En la película se ve que no es tan fácil, pero sería un poco más fácil divorciarse e irse, ¿no? Pues es que Antes de también, que ocurra la tragedia. es que sabes qué pasa, que el divorcio, sobre todo en la Iglesia Católica, pues no está contemplado, ¿no? Entonces, antiguamente, pues la gente era mucho más acercada al dogma católico y pues no había este divorcio civil, ¿no? O sea, o Ujú. estaba muy mal visto en aquellos entonces. Claro que sí se dio el caso histórico en que el Vaticano, por causas determinadas, sí dio divorcios, en la iglesia, o sea, sí se llegó a dar el caso, ¿no? Pero pues nosotros recordamos, tan simple, la iglesia anglicana existe porque no le quisieron dar divorcio a Enrique VIII. Efectivamente. O sea, imagínate qué tan difícil era, Era ¿no? casi imposible. Si ustedes ven esta película del esqueleto de la señora Morales, si no la han visto, es una muy buena ¿Cómo película no? Sí, dirigida sí. por un gran director, también un poco olvidado, ¿no? Que es Sí, Rubén González. Rogelio González. Rogelio González. Sí, que además cabe mencionar, miren, mucha gente decía que por qué Pedro Infante nunca había salido con Blanca Estela Pavón, que era la chorreada, ¿no? Ahorita Mm. hablábamos de... Es que el novio de Blanca Estela Pavón era Rogelio González. Ah, vaya.
Entonces, pues siempre llevaron muy buena amistad, pero pues era imposible que anduviera con ella, o sea, esa es la realidad. Pero sí, sí tiene una película, ¿no? Pedro Infante, Rogelio González, Ajá, es Rogelio Escuela González. de De Vagabundos, Vagabundos. es una película. Sí, de hecho, Donde vino otra familia mexicana también, otra una sí. familia loca, ¿no? Un Sí, sí, poco... sí, sí, a- muy, a- muy, muy especial, claro. ambas familias, tanto en el esqueleto de la señora Morales como en Escuela de Vagabundos, son familias bastante especiales, ¿no? Sí, claro, En el esqueleto de totalmente. la señora Morales, te acordarás que hay un pariente que no deja que Arturo de Córdoba Así se es, sí, divorcie sí, y lo va a sí. amenazar con un Con una arma, pistola, con una sí. pistola, y le inventan chismes, ¿no? Ajá, Esta historia de la que yo me he quejado ahora, que hace poco vi una película, olvidé el nombre ahorita, norteamericana interesante, ajá. donde se habla de que las parejas quieren vivir en pareja, ¿no? Sí, Y que no tienes por qué vivir con la familia de tu pareja, no, pues no. ¿no? Tú vas a casarte con la otra persona y no necesariamente tienes obligatoriamente que convivir todo el tiempo con la familia de la Es otra que persona. eso se decía mucho. El casado casa quiere. Entonces, es hecho, o sea, cuando tú te casas tienes que buscar dónde vivir, pero vivir con los suegros o vivir con la familia de la novia o del novio, pues es un error porque estás condenado al fracaso, a Claro. tener pleitos porque tú te puedes llevar muy bien con tu pareja, pero no con la familia. La familia siempre va a tener ciertas cositas que no te van a permitir ser feliz, ¿no? Y en el esqueleto de la señora Morales se ve una familia intrusiva, ¿no? Es Sí, una familia sí, 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 demasiado pendiente de todo, ¿no? Y además sí, mal informada. claro. Además, dentro de la película está mal informada. Además, esta película, el esqueleto de la señora Morales, es una de las poquísimas películas en el cine mexicano de humor negro. Ujú. O sea, porque el humor negro siempre es muy difícil de abordar, ¿no? Entonces, en el cine norteamericano se da mucho, pero también es un asunto cultural. Aquí en México nos ha costado mucho integrarnos a este tipo de humor porque no sabemos si es un drama o si es comedia. Son dramas que nos hacen reír y es que nos hacen reír situaciones que no nos deberían de dar risa, como es la muerte, como es un asesinato, o sea, como es la violencia familiar, no deberían de darnos gracia por ningún momento. Pero como están planteados, o sea, es inevitable que nosotros nos veamos identificados con el personaje y con el villano a veces Sí, también. y ahora mismo estoy recordando otras familias, hablando de humor negro, Disfuncionales. sí, disfuncionales, en Doña Macabra, Doña Macabra, claro, sí, sí, una Marga película de humor López. negro con Sí, Marga López, con Héctor Suárez, en sí, paz descanse también, Carmen Carmen Salinas Salinas también en paz y descanse, Carmen Montejo también. Carmen Montejo, esa película es como de los años Esa película es 70. ya de los setentas, ya avanzadito de los setentas, y está filmada, te acordarás, pues ahí lo que ahora es En el el Museo de Cera. Museo de Cera, que es una casa Art Nouveau muy bonita, en la calle de Londres. Ujú. Que también, pues, nosotros recordamos que en esa casa se filmó otra película que se llama Coronación. Sí, claro, ¿Te acuerdas? Con Coronación, Carmen Montejo otra claro, vez sí. y el señor telenovela Ernesto Alonso, Ernesto Alonso. Y en Doña Macabra es muy interesante el personaje, el yerno, ¿no? el yerno. El yerno, que es el clásico yerno un poco aprovechado, ¿no? Sí, sí, sí. Que ve que hay dinero y se quiere quedar con el dinero Sí, de las porque tías, él ¿no? tiene la idea de que hay dinero enterrado en esa casa y entonces empieza a escarbar en el sótano tratando de buscar. De hecho es algo muy muy singular porque nuevamente es una película, como bien dices, de humor negro, muy difícil de repente de tomar ese tipo de humor. Yo siempre diré que es una cosa bien complicada, bien Sí, difícil. yo siento que está mucho mejor logrado el esqueleto de la señora Sí, Morales que Doña totalmente. Macabra. Y después vino otra familia, ahorita me vino a la mente, esta película de Viva México, Ajá. de este director de Estrada, de El perro Estrada, El Perro José Estrada, Estrada. que habla de una familia también, Sí, y la ambición de una familia que está peleando, creo que un tesoro también, ¿no? sí, sí, sí. Cómo empieza a pelear una familia por la herencia y todo este rollo, también como una especie de humor negro Así que es. me recuerda de pronto a Doña Macabra por momentos. Sí, es que, mira, José Estrada, que también es uno de los directores muy poco valorados, que tuvo una muerte joven, realmente, murió joven de un infarto, fulminante, a una semana de estrenar Mariana Mariana. Sí. Fíjate que tiene películas extraordinarias. O sea, por ejemplo, tiene una película que se llamaba Los primeros pasos de la mujer, que es sobre otra familia, que es Ujú. con este maestro de la actuación que fue Arturo Castro, el Bigotón Castro. También aparece Guillermo Morea,
aparece la que luego sería muy famosa, ¿cómo se llama? No era Lucía Méndez, era Verónica Castro. Verónica Castro, sí. Verónica Castro, Ricardo Blume. Es una película muy interesante, pero él supo reflejar mucho la sociedad mexicana. Y te voy a platicar algo. Alguien que también reflejó muy bien la sociedad mexicana, ¿sabes quién fue? Luis Alcoriza. Sí, justo me vino a la mente la misma película, creo yo, ¿no? Que es Sí, Mecánica Nacional, claro. ¿no? Mecánica Mecánica Nacional, que Nacional, es un buenísimo. retrato fiel así de la familia mexicana, al menos de esos años, ¿no? Sí, porque además, fíjate, con el pretexto de una carrera de coches, que se dio mucho esa moda de carreras de coches como fue la carrera panamericana, inclusive ustedes se acordarán del concierto de Avándaro, que también era Rocky Ruedas, pues se suponía que iba a haber una carrera que al final no hubo, pero bueno, en este caso es una carrera de coches y van diferentes sectores de la sociedad mexicana y son diferentes familias y diferentes tipos de personajes que nos van a reflejar a diferentes estratos sociales de la sociedad mexicana, porque pues están desde los muy ricos hasta los muy pobres, pasando por toda la amplia clase media. Y se va a centrar en la familia de Manolo Fábregas, Manolo que lleva a Fábregas. su mamá a la carrera, que es doña Sara García, y pues es una comelona tremenda la señora, la esposa es Sí, Lucha Villa. Lucha Villa, que está muy Y bien en ese sí, papel, como no, Lucha Villa está era muy una bien, gran actriz, la verdad. sí. Y pues la señora desafortunadamente pues de tanto comer le da una indigestión Y y fallece, pues fallece fallece. pues es un drama. Hay una escena muy buena porque están atorados todos en el tráfico, ¿no? Y están Sí, pitando, están desesperados, así le es. pitan al carro de Manolo Fábregas y Manolo Fábregas le dice al de al lado, ¿no? No me la miente que La la tengo traigo presente. de cuerpo presente, le dice. O sea, Una película tremenda esa. es una gran crítica a la familia mexicana también. Arcoriza, que era de algún modo un discípulo de Buñuel, un Sí, poquito, él no lo reconocía sí, a él tanto, le chocaba que le dijeran eso, pero sí pero hay algo de eso, sí ¿cómo hay... no? Mira, es que además, mira, Luis Alcoriza fue también un gran guionista. Muchas de las películas, no solamente de Buñuel, sino de otros tantos directores, estaban basados en argumentos de Alcoriza y de su esposa, Janet, que también, también ya fue actriz en algún momento, Janet Alcoriza, que se hizo llamar Janet Rojas, sale con Jorge Negrete en una película que se llama Cuando viajan las estrellas. Ah, claro. Y pero bueno, eran dos grandes, estos dos esposos eran grandes guionistas. Y ya posteriormente Luis Alcoriza se decide a empezar a incursionar en grandes películas. Por ejemplo, él tiene las tres películas que empiezan con T y que las tres fueron premiadísimas. Una es Tiburonero, que Tiburoneros, es claro. magnífica, si no la han visto tienen que verla, es una película Totalmente, sí, sí. tremenda, ¿no? De un hombre que trabaja en el mar. En el mar, así es, La otra es exactamente. Tlayucan, Tlayucan, que habla de un pueblo un- ficticio, ¿no? Del estado de Morelos. Y de un hombre que se va a robar sí, algo del altar ahí, sí, exacto, porque algo, él siente que la Virgen le regala una perla sí. y él se la roba, ¿no? En realidad. Y entonces, pues él trata en toda la película de explicar cómo es que fue el milagro. Dice, es que yo vi un destello y yo entendí, me está regalando la perla, ¿no? Y ya, bueno, me gustaría que la vieran porque ahí van a ver qué era el destello famoso que vio este Hay hombre. casi todo un estudio psicológico, sociológico ahí Sí, en cómo las no. películas de Arcoriza con todo Sí, esto de, exacto. ¿no? Sí, que era, ya me acordé, era la Virgen, era Santa Lucía en realidad, Santa Lucía. porque iban muchos ciegos, ¿te acuerdas? A Sí, claro, verla, claro. ¿no? Y hay una tercera que se llama Tarahumara, Tarahumara. magnífica. Sí, que Con también, o Ignacio sea, López Tarso, ¿no? Ignacio López Tarso, que de hecho sí se filmó en la Sierra Tarahumara y hay escenas muy, pues, no sé, a mí me impactaron mucho porque son parte de la realidad de esa época, porque definitivamente de los años 60 para acá ha cambiado mucho la historia, pero inclusive había un título alternativo de esta película, se llamaba Cada vez más lejos. Sí, ¿Por qué? Porque se suponía que en esa época iban a empezar a hacer carreteras para que llegaran a la zona tarahumara, sí. cuando ellos en realidad no querían carreteras, la sociedad se había impuesto el llevarles los medios de comunicación cuando ellos eran felices en sus medios. Hay películas que vale la pena destacar, ¿no? Ahora que Sí, estamos en un lugar que tiene mucha esta
esta esencia Sí, de los pueblos originarios, de la cultura indígena, ¿no? sí, Que ya había películas que empezaban a abordar esas temáticas, ¿no? claro, La sí, rebelión de los colgados, por ejemplo, así las es, sí, historias sí, de Traven, de Bruno Traven llevadas a cine, así es. Tarahumara Ajá, y Canasta de Cuentos Mexicanos, claro. donde que se cuestionaba ya el progreso, ¿no? La idea Sí, del progreso que por una parte había un partido institucional que te prometía llevarte como a lo máximo, ajá, pero por otra parte la gente veía en el país, sobre todo en las comunidades indígenas, un gran rezago y mucha violencia hacia ellos, ¿no? así es, Estaba el así es. despojo de las tierras, ahora que estaba viendo lo de Carballido con Rosa Blanca, ¿no? Por Sí, ejemplo, que también es una historia de Traven sí, y que también tiene que ver con una familia, claro, finalmente con un padre desaparecido, así es. y unas cuestiones muy interesantes que se Sí, planteaban ya. de hecho está basada en una historia real, esto de Rosa Blanca, que mucha gente comenta por qué si la hacienda se llamaba La Rosa Blanca, no, no se llama así, ¿verdad? Sí. Pero tú haces muy bien en un ensayo que hiciste. Yo hago un par de suposiciones. Una es Ajá, que ya existía una película llamada La sí, Rosa Blanca, es que verdad, alude a José Martí, que se filma en Cuba. Es una película del Indio Fernández, que así no es, tuvo mucho éxito. sí, Y la otra es porque había un grupo anarquista que se hacía llamar La Rosa Blanca. así es, Y entonces creo efectivamente. que era muy delicado mencionar esos Esa de nombres. la, Ajá. y ese artículo se lo quitan, que además es una película que habla de la época de la expropiación petrolera, Ujú. y de todos los abusos que se recibieron del extranjero, pues para apropiarse de terrenos petroleros en ese momento. Ahí la empresa en la película se llama El Cóndor, pero todo el mundo sabemos que era el Águila famosa, Sí, esta claro. empresa. Y bueno, ahí volviendo a las familias, pues también están los temas de las películas que querían como educar a los hijos y demás, ¿no? Hablamos del Gran Calavera, con Nosotros los Nobles, que es una gran película también. También esta película de Marga López, ¿no? Donde uno de sus hijos va a dar a la cárcel. Son los hijos también con Fernando Soler estaba esta película de Cuando los hijos se van, Sí, ¿no? exacto. Y esta otra película que tú te acordarás más de un hijo que se iba al extranjero, o no sé si es esa misma, Ajá. y cuando regresa ya no le gusta comer tortas. Ah, sí, bueno, es que fíjate que hay dos que toman ese mismo tema. El primero se llama Primero Soy Mexicano, que es de Joaquín Pardavé, y que habla precisamente de Luis Aguilar, que se va al extranjero, regresa, ya quiere comer solamente Jamanex, ¿no? Ya no quiere comer las gorditas, ya no quiere las picadas, o sea, ya se vuelve muy gringo, ¿no? Y él se va dando cuenta de que al perder esa esencia mexicana también va perdiendo una riqueza cultural muy grande, ¿no? Que es donde creo que está esta famosa escena que le pide a la cocinera que le prepare Ajá, sus chilaquiles, ajá, no, no sus chilaquiles, sus frijolitos. frijolitos, A Lupe Inclán le dices Lupe Inclán, aquí están tus frijolitos tus como a ti te gustan, frijolitos, que ustedes lo recordarán porque se tomó ese pedazo en en un un comercial, comercial, claro. y fue muy famoso. Y hay otra segunda película que toma exactamente el mismo tema, que se llama Acá las tortas, o también se llama Los hijos de los ricos. ¿No? Es el título alternativo, que es precisamente, ahora ya no es un hijo, son dos, un hombre que es Fernando Casanova y una muchacha que es esta gran actriz, Keta Labat, que son hijos de Carlos Orellana y Sara García. Entonces ahí también, o sea, desdeñan el pues todo lo mexicano, ¿no? Ya no les gustan las tortas, siendo que de ahí sacaron todo su dinero con una tortería, ya no les gustan las tortas porque ahora ya quieren ser americanos, ¿no? Claro. Esa era una Y, preocupación muy grande en ese momento. y también esta desaprobación de los hijos en Corona de Lágrimas, creo que es Ajá, Lizalde, sí, de Eduardo, no es Enrique Enrique, Elizalde, perdón. el hermano de Eduardo es el Eduardo, poeta. sí, Enrique Elizalde, que tampoco ya no quiere convivir con la familia porque le parecen pobres, ¿no? sí, Y él ya lo enviaron a estudiar a otro lugar, que es muy parecido, ahora me acordé también, de Ripstein, de Principio y Fin, que es ajá, una estupenda película, en mi opinión, sí, donde Gabriel, que es el personaje interpretado por Ernesto La Guardia, Laguardia, se vuelve loco porque toda la familia se centra en él. sí, En, ese hijo tiene que ser quien lo saque de la pobreza. así es, Es una película basada en una novela de Naguib Mahfouz, ok, el escritor egipcio, y adaptada por Ripstein. En la época de los 90 ya se había adaptado El Callejón de los Milagros, que también hay otra algo de familia, familias, ¿no? Por ahí. Pues fuertísima la película de me principio y fin. acuerdo, sí, una gran película.
Y fíjate que ahorita que hablas de este desprecio hacia los padres pobres, está Teresa. Teresa, Teresa claro. que además de todo se ha hecho infinidad de veces en televisión, ¿no? Porque se han hecho telenovelas, pero que en la primera versión cinematográfica, que era Maricruz Olivier, verdaderamente pues hace muchas maldades y dice muchas mentiras por negar a su familia, ¿no? Y me recuerdo mucho de una escena final donde muere la mamá de Teresa, ya va a buscarla, ¿no? Ya arrepentida, la va a buscar y ya está muerta, le están velando. Y le dice el papá, dice, ya descansó de ti. Sí, ¡Qué terrible, ¿no? muerte! Terrible. Todo está como Y, para aventarse de cabeza. y bueno, no podemos dejar de hablar de este tema también sin hablar de las que no son familias, ¿no? Sí, Por ejemplo, las madres solteras dentro del claro. cine mexicano, que hay unas, la que yo recuerdo primero es Lola, te Ajá. acordarás, Lola de No, buenísima, Beatriz increíble. Novaro, No, de ¿cómo se llama? No, es no. eh, Novaro, sí, sí, pero María María Novaro, Novaro, sí, María claro. Novaro, Que la también hizo cineasta Danzón, que hizo no. Danzón, que eran películas ya un poco feministas o Sí, bastante claro, una feministas visión en femenina. los años 80. Sí, Lola me acuerdo que está filmada después del sismo, por precisamente ahora que venía por estas sí, calles, recordaba esto, que se ven las calles sí, destruidas un poco destruidas, de cuadras completas. cuadras completas por el sismo del 85, y donde Una Lola gran finalmente película. se logra liberar de la opresión de su pareja, del hombre, Sí, para volverse ella sí, libre, ¿no? Igual que que, lo que pasa en Danzón, que hay algo parecido. que de alguna manera también aquí se deja ver que Lola es incapaz de cuidar a su hija porque no tiene la madurez para cuidarla y termina dejándosela a su mamá, o sea, a la abuela, Ujú. ¿no? Que también es un tema controversial, ¿no? O sea, en ese sentido. Y hablando de familias, por ejemplo, y hablando de Pardavé, que hace rato hablábamos de él, la familia Pérez, La familia que es Pérez, sí. una familia que vive en la colonia Roma, me parece que en la calle de Tonalá, y que pues ahí la tirana es la señora, Cierto, cierto. ¿verdad? Hace hasta que al Que, final él le puede lograr contestar, ¿no? que nuevamente pues ahí nos damos cuenta de algo, las familias tan numerosas que había en esas épocas y donde solamente vivían de un solo sueldo que era el del El señor, señor, sí. en este caso del señor Pérez, que es Joaquín Pardavé, pero pues la esposa pues es doña Sara García, tenía hijas, por ejemplo tenía a Beatriz Aguirre, que era oficinista, tenía a Lilia Prado y tenía a Almadelia Fuentes, que pues te dan a entender que Almadelia Fuentes tenía alguna deficiencia, no era una niña especial, porque prácticamente pues la trataban como la sirvienta de la casa, aunque ella no lo era, ¿no? Pero tenía algún tipo de problema de desarrollo. Y tenían a un hijo que pues era un Aragán de marca, ¿no? Claro. Y pues de alguna manera pues es eso también otra visión de otro tipo de familia. Y fíjate, ahorita, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Partimos de Peralvillo y vamos a regresar a Peralvillo. Porque me acordé de que los Beverly de Peralvillo, que fue un Mm, programa de televisión tan exitoso, tuvo dos películas pues desarrollaron, trataban de explicar a través de estas películas el origen de la familia del Borras. mm. Y en este caso hay una película en particular que se llama ¿A qué familia tan cotorra? Sí, sí, claro. ¿No? Que nos platica precisamente, y nuevamente, pues el Borras es un Un taxista, taxista, sí. y tiene a su esposa que se llama La Pecas, La pecas. y entonces, y se lleva a su mamá a vivir, o sea, a la suegra, que en este caso le decían la tarántula, que es la señora esta Amparito Arazamena. Sí. Esa película muy, muy cotorra, pero nuevamente, pues ahí se ve que viven de un solo De un solo sueldo, ¿no? salario, Y, sí, y, que es el del taxista, del y Borras. la historia está en que la esposa le dice, oye, voy a traer a vivir a mi mamá. Ajá, Oye, mi tío fulano no tiene así trabajo y se es, va a venir a vivir con nosotros. así Y de es. pronto lo llena la casa de Sí, parientes, ¿no? que poco a poco, cada vez que llega el Borras a su casa, ya hay un pariente nuevo viviendo en su casa. Que por Y, cierto ahí sale Jorge Ortiz de Pinedo, sí, de que las creo, primeras, pienso que de ahí se copió un poco, de algún una modo, familia de 10. ¿verdad? Es Definitivamente, claro, por el mismo supuesto. argumento, ¿no? Sí, pues, insistiremos. Guillermo Rivas, el Borras, fue un gran actor. Es curioso porque en la época de oro, él era un actor serio. De hecho, en algún momento, mira, esto te lo platico porque lo sé de primera mano. Cuando se hizo la radionovela de la vida de Jorge Negrete, fíjate que no encontraban quien pudiera dar el tono de la voz, ¿no? Y entonces, fue el Borras a hacer el casting y lo que tenías que decir es, a ver, mi cuate, ¿qué le pasa? ¿No? Tenía que decir.
Y lo dijo tan a la manera de Jorge Negrete que se quedó en el papel. Él Vaya. hizo de Jorge Negrete Era en muy la buen actor, radionovela. era muy buen actor, ¿Cómo muy... no? Yo Buenísimo. creo que son de esos actores que tuvieron mala suerte, que les tocó una mala época ya del cine Sí, ya mexicano iba y de salida. ya les tocó pues hacer de lo mejor y de lo peor, ¿no? Exactamente, sí. Y finalmente, ya para cerrar ese tema, si gustas, estaba pensando en las familias del cine mexicano dentro del cine mexicano. Claro. O sea, la familia de los hermanos Soler, por Sí, ejemplo, sí, sí, sí. ¿no? Fernando Soler, el Fernando. más famoso, el más, tal vez el más versátil. Sí. Domingo Soler, un Domingo estupendo Soler, que actor, siempre hacía de padre en de todas las padre, películas de Bonachón, de Bonachón, sí. y Fernando Soler. Fernando, Digo, perdón, y Andrés. Andrés Soler. Andrés Soler, ellos Un, tres fueron los grandes actores, pero teníamos un hermano que sí salió actuando en los años 30 y principios de los 40, que se llama Julián Soler. ajá, De hecho, nosotros bueno, recordamos uno de sus mejores papeles fue en Doña Bárbara. Él lleva el protagónico en esa película, Julián Soler. Y bueno, había una hermana una que se hermana, sí. llamaba Mercedes Soler, que regularmente yo siempre la recuerdo a ella como madre superiora, ¿no? O sea, como monja, porque ese eran los papeles que siempre le daban. Sí. Pues es igual, o sea, es que, por ejemplo, el que era más polifacético, como bien dices, era Fernando, ¿no? Que era el mayor de todos. Pero los demás sí estaban un poco encasillados en En determinados sus papeles, papeles, sí. ¿no? Andrés sí de repente podía salirse pues de su área de confort, por así decirlo, ¿no? Que era un poco la comedia y hacer temas, pues serios, ¿no? Porque además bueno, ¿qué tan buen actor sería que él abrió la Academia de Actuación, Andrés Andrés Soler? Soler, claro. ¿No? Sí, Imagínate estupendo. tú. Y además creo, los Changuerotti también son parientes de los Sí, Soler, ¿no? sí, porque ellos son familiares de Mercedes Soler, Ujú. precisamente por ejemplo, Fernando Soler y Alejandro Changuerotti. Perdón, se llama Fernando Luján, Fernando porque Luján, no quiso tomar el apellido Changuerotti Changuerotti. de su papá. Ellos eran hijos de otro actor, un actor argentino, Alejandro Changuerotti. Pero Fernando Luján no quiso tomar el apellido Changuerotti porque decía que nadie lo sabía pronunciar ni escribir, entonces terminó por utilizar el apellido de Luján por la Virgen de Luján, la Ujú. Virgen de Argentina. Que a mí, Fernando Luján al principio a veces no me convencía, pero Ajá, terminó haciendo grandes papeles. sí, como no, Esta película, El coronel no tiene quien le escriba, así ¿no? es. Incluso novelas donde salía muy bien, actuaba muy bien Sí, no, Fernando Luján. claro, o sea, él se molestó mucho porque en alguna ocasión, cuando sacó El coronel no tiene quien le escriba, que está basado en una novela de De Gabriel Gabriel García García Márquez, Márquez. que actúa ahí con eh, ¿cómo se llama? Marisa Paredes, Marisa y Paredes, sale claro. Salma Hayek también, Salma ¿no? Hayek me parece que sí. Ahí sí no recuerdo muy Yo bien, pero no sí me es Marisa acuerdo, bueno, Paredes. esa película Sí. que de hecho se hizo en Veracruz, bueno, pero resulta que él le pregunta a un reportero, una reportera, no recuerdo, le dicen, oiga, ¿qué siente de tener su primer protagónico? Dice, disculpe señorita, dice, yo Ya tengo ten bastante, muchísimos sí. Sí, protagónicos, ¿no? sí, sí. Otra cosa es que Que usted no no los los haya visto, conozca, sí, ¿verdad? sí. Está Pero, filmada en Tlacotalpan, ¿no? En sí, Tlacotalpan, Tlacotalpan. Veracruz. Es que lo que pasa es que creo que su primer papel, bueno, no serio, porque ya en las novelas había salido con ese tipo Sí, de personaje, sí, ¿no? sí, sí. Tal vez el más dramático que haya tenido hasta Sí, entonces. sí, Y, exactamente. Fíjate que lo que pasa es que sí se encasilló mucho, sobre todo en los años 60, de este papel de chamaco frívolo, ajá, ¿no? sí, Por ejemplo, en casi un películas. cómico, ¿no? Por Sí, momentos, sí, casi era un sí, sí, cómico. totalmente. Me acuerdo, pues, por ejemplo, en la película de Cinco de chocolate y uno de fresa, Ajá, sí. ¿no? Por ejemplo, hay otra más que se llama Confesiones de un adolescente, también sale en ese mismo papel. Y esa, en términos generales, Fernando Fernando Luján. Luján, sí salió en mucho de esto, pero era un gran actor. También él tenía un personaje cómico Mm, que se llamaba Don Cucufato, claro, sí. que en realidad pues era una imitación de un personaje italiano, pero pues que también tenía mucho de este humor negro, ¿no? Era un hombre que actuaba pues como en la comicidad, pues no sé cómo decirle, pues como de loco, ¿no? O sea, Sí, porque como no tenía ninguna lógica toda su comicidad, pero daba mucha risa precisamente por lo absurdo, ¿no? Era la comicidad del absurdo. Oye, no, pues mira, yo no quiero terminar este programa
sin platicar precisamente pues las familias más recientes, ¿no? De las películas de familias más recientes. Ahorita tú comentabas precisamente de Nosotros los Nobles, Ujú. que esta película, mira, a diferencia, bueno, fue un gran éxito comercial. Comercial, sí. Sí, de hecho fue una de las películas más taquilleras en su año, si no es la que más. Tuvo ahí la competencia de No se aceptan devoluciones, me acuerdo, De Derbez, sí. de Derbez. Pero por ejemplo, a medida también que ha pasado el tiempo, pues por ejemplo tenemos unas películas que se llama Un padre no tan padre, por ejemplo, tenemos Está esta buena, película. buena película, a mí me parece buena Sí, película, sí, pasable, ¿no? sí, sí, sí. Con Héctor Bonilla Héctor como Bonilla. abuelo, un abuelo necio, ¿no? Muy Sí. necio. Fíjese que también me acuerdo de una película que se llama Una última y nos vamos. También interesante, Que, sí. que digo, hablando De Héctor de Bonilla. Héctor Bonilla, Sí, sí. que es una familia de cantantes de música ranchera, Sí. es un mariachi, y que son invitados a un congreso, pero pues ahí se ve, en base al concurso, se ven los conflictos que hay entre los mismos miembros del De los mariachi, ¿no? mariachis, claro, Sí, sí. sí, sí. Ah, bueno, y la familia Valdés, nos está faltando Ah, también claro, mencionar, pues ¿no? sí, la familia Germán Valdés. Valdés Tintán, Sí, don Ramón Valdés, que así ahora que está de es, moda la serie de de la Chespirito. biografía de Chespirito, bueno, se ve más la persona, ¿no? Sí, Y no exacto. tanto el personaje. El Loco El Valdés, Loco Valdés. Y este, finalmente, el Loco Valdés se llama Manuel. Manuel, el Loco Valdés, Y finalmente, pues Miguel, el ratón Valdés, eran cuatro. cuatro. De hecho, nosotros, bueno, ahora últimamente, pues han visto mucho la versión de Tintán bailando una canción, famosa que se llama, ¿cómo se llama esta canción? Pero bueno, que aparece en la película del Revoltoso. Y ahí aparece con su hermano, con Miguel, el ratón Valdés, que fue menos conocido, fue el menos conocido. El Manuel y Ramón, desde Claro. luego, fueron conocidísimos. Sí, y es muy interesante también hablando de familias, la verdad, la generosidad que tenía Germán Valdés, Sí, cómo de no. llevar a sus hermanos hacia... Cuando Sí, había trabajo los llevaba a trabajar, ¿no? Pedía que trabajaran dentro de su elenco, ajá. de algún modo los fue introduciendo a que ellos después tuvieran su propia carrera, ¿no? Sí, es cierto. Pues de Este, hecho, en la película Calabacitas Tiernas, que de hecho aparece Manuel Valdés como uno de los cobradores, sí, en un papelito chiquito, pero me da mucha risa porque él hace broma sobre eso, ¿no? Dice, hay un personaje que le dice que quiere meter a unos familiares a trabajar en el teatro, y le dice, oiga, no, esta no es película para andar metiendo familiares, no, o sea, haciendo la broma de que él metió a todos sus hermanos, ¿no? sí. Este, Metía a sus familiares, metía a sus actores de reparto, ¿no? A Tuntún sí, lo llamaba siempre, sí, ¿no? sí, Porque sí. era como una familia fuera de la familia también, Claro, ¿no? al carnal A Marcelo, Marcelo, al Peralvillo, al Peralvillo, sí. en fin, y un poco Pedro Infante no, más bien le juntaban un elenco que también se logró ser como su familia por momentos. Pero que de alguna manera sí Pedro metió a su hermano Ángel, más Ah, chico, cierto, Ángel Infante, también. que es el papá de Sonny Infante. Ajá, O sea que realmente también los Infantes, pues también bueno, y obviamente estuvo Pedro Infante Jr. y también el hijo que no logró reconocer que fue Cruz Infante. Cruz Infante, Que te cierto. acuerdas que es una película muy, bueno, yo creo que fue de la única película donde salió como protagónico, se llamaba El Sinaloense, que Claro. salía Cruz Infante. Cruz Infante, que era el hijo de Pedro Infante que más se parecía a Pedro, y que hay una controversia porque mucha gente dice que realmente no era su hijo, pero lo cierto es que se parecía muchísimo a su papá. Bueno, si no era su hijo de veras, ¿cómo se parecía? Sí. Y ¿No? bueno, y no quiero irme sin hablar de familias de mujeres muy Claro. importantes, Silvia Pinal. Ah, La sí, la familia dinastía Pinal, Pinal, ¿no? Una claro. cosa, también porque antes andaban los Fábregas, que se nos ha olvidado hablar de También, doña sí, Virginia Fábregas, Manolo Fábregas, sí, es y cierto. todo un... Sí, Rafael y todos ellos, sí. No, definitivo, no, sí, de Silvia Pinal pues estaba sus hijas, Silvia Pasquel, Viridiana la Triste, y Alejandra Alejandra Guzmán, nada Guzmán, menos, sí, sí, claro. No, claro, ¿no? Y es que, mira, también pues los los Derbez Derbez, vienen de claro, doña cierto, Silvia Derbez, ¿no? es verdad, los Derbez, Sí, claro, y desde ahí Silvia sí son Derbez, una familiota ya. Eugenio Derbez, Sí, 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 Ailín Derbez. Ailín, ajá, Y los dos hijos que hijos, ahorita no me viene el nombre, me van a pegar, pero
Yadir. Yadir. Y el otro es Juan Ramón, Juan ¿no? Ramón. Algo así. Ay, Bueno, no, sí nos van a linchar. Discúlpenos No porque vamos a editar esta parte, pero ignórenla, ¿no? Tuvimos hagan un de lapsus. cuenta que sí no lo supimos, ¿no? Sí, no, O no lo sea, mencionamos. No, bueno, sí los mencionamos, pero no se nos o sea, olvidó. saben de quién estamos hablando. Sí. Y Pero una familia muy talentosa, hay que decirlo, no, ¿no? sí, Muy no, talentosa. muy graciosos, la verdad, que tienen esa chispa pues de comicidad que tiene su papá, ¿no? Incluso, digo, ahí habrá comedia que no nos guste o nos guste, No, porque sí, también claro. reconozco que no siempre es la comedia que yo prefiero. Sí, no. Pero la otra vez estaba viendo un programa de estos de la familia Peluche, Ajá, ¿no? Donde se burlaban dentro del mismo programa ajá, de dos familias, ¿no? Que ajá. decían es que no, ellos no pueden ser tus hijos porque a Ah, nosotros ni claro. siquiera nos has atendido, ¿no? Exacto. Como llevar esta parte de la vida personal de Derbez Sí. dentro de la propia, Romper la tercera pared, romper la pantalla porque es la vida real contra el personaje, claro. ¿no? Luego creo que hicieron un talk show, trataron de hacer un talk show, ¿no? Qué Así para maravilla. hablar de las familias, ¿no? No, Y igual que con Julio César Chávez también trataron de hacer un documental en serie, ¿no? sí, Para sí, hablar de sí. las familias, que es muy interesante, todo un tema de las No. familias. Pues mira, pues lo que hemos tratado en este programa pues es de hablar un poquito de todo esto, que lo que es la familia, la sociedad, el reflejo del cine como una crónica de la sociedad mexicana, porque bueno, pues nos estamos enfocando mucho en esto que es el cine mexicano. Yo les agradezco que pues nos hayan prestado este tiempo tan maravilloso. Les recuerdo que estamos en nuestras redes sociales, el Museo del Cine Sí. Mexicano, Paquito Maciel, en Instagram. Y tú, Bueno, yo soy como platica. Ulises Paniagua Olivares en las redes, y también está, por supuesto, Pues estamos, la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México, que tiene su nuevo Facebook. Por favor, síganos por ahí. Y en este programa tan maravilloso que se llama El Cronista y su quehacer. y está Viri, también no se te olvide mencionar a Viri, Sí, que también está dentro del Museo del Cine Mexicano. Vivi, Vivi, sí. perdón, ¿qué dije? Vivi, Perdón. sí, Viviana Martínez, que también está con nosotros en el Museo del Cine Mexicano. Y pues un abrazo a todos ustedes, gracias por su permanencia, gracias Ulises. Ojalá tengamos la oportunidad de hacer, bueno, te comprometo a que hagamos otro programa, ¿te parece bien? Sí, vamos a hacer otro. Muchas gracias, Paco, por... Hombre, Como ven, nos la pasamos de maravilla nosotros hablando de cine mexicano, ¿no? y si pueden adquirir este libro, pues ya saben. Sigan al Museo del Cine Mexicano en sus redes, es un gran proyecto, síganlo Gracias. y sigan al cine mexicano, tanto al antiguo como Como el el de hoy. moderno, Como el sí, de hoy, sí, ¿no? sí. Vean cine.